Padre, buenas tardes. Dios les bendiga. Este es un momento en el cual vamos a compartir palabra de Dios y vamos a hablar de la impaciencia de los discípulos del Señor Jesús. Para esto vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 24 al 30, en el cual hay una parábola. Así que vamos con la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 24 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, gracias por esta palabra santa. Te ruego, mi Señor, que tu Santo Espíritu ministre este momento tan hermoso que dedicamos a compartir tu palabra. Ayúdanos a entenderla y atesorarla en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hablando, como dije al principio, de la impaciencia de los discípulos. Ya querían arrancar la cizaña, pero el Señor les explicó que podría al arrancar la cizaña llevarse parte del trigo. Vamos, una vez más, esta parábola nos acerca al mundo agrícola, al mundo rural de aquel tiempo, a la vida campesina de la Palestina de los tiempos del Señor Jesús. Los ejemplos que aparecen en este pasaje eran habituales, era lo normal, era la costumbre, y ellos entendían perfectamente y comprendían lo que el Señor les explicaba en ese tiempo, porque eran contemporáneos. En la parábola se mencionan dos elementos que se mezclan. Dijimos, el trigo y la cizaña. La cizaña constituía una de las principales pesadillas del agricultor hebreo. Se trataba de una planta muy parecida al trigo, tan parecida que le llamaban el trigo bastardo. Una sustancia venenosa llamada temulina se formaba en esta planta, lo que la hacía peligrosa al consumo humano. Si se la dejaba crecer, resultaba imposible arrancarla, ya que sus raíces se entrelazaban con las del trigo y al tirar de unas se arrancaban también las otras. Había que esperar el tiempo de la siega para poder hacer la separación. Además, al llegar a dar el fruto, ahí se veía la diferencia también. Bien, es interesante
lo que el Señor les va a poner en este momento de ejemplo: el trigo y la cizaña. Problemas en la agricultura. Y veamos, dice en los versículos que acabamos de leer: el que siembra la buena semilla, dice, es el Hijo del Hombre. Y esto lo podemos ver en el versículo 37. Dice, respondiendo el Señor les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el versículo 37 dice, ¿esto quién era? En ese tiempo el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el Creador, Salvador y sustentador. La buena semilla es el mensaje de salvación por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Ahora, el campo asimila el mundo, es el mundo. El evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Es el campo donde se siembra la buena semilla, que dijimos que es el evangelio. La buena semilla también son los hijos del reino. Y esto lo podemos ver aquí al final del 38b. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Fíjense, los que conocen a Jesús como Señor y Rey, los que llevan fruto para la gloria de Dios. La cizaña, ahí mismo dice en el 38, más adelantito, y la cizaña son los hijos del malo. Las cizañas son los hijos del malo, los seguidores de Satanás, los que producen una cosecha de maldad y corrupción. El enemigo que la sembró, esa semilla, es el diablo. Él llegó a sembrar la cizaña. El diablo es el que se opone a las obras del Señor Jesús, a su reino. Se opone a quienes le servimos al Señor Jesús. Hay una fuerte oposición del enemigo. La siega es el fin del siglo. Allá, el juicio final. La siega es el fin. Y veamos aquí en el 39b. Ahí nos menciona, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. Bien, a los siervos no se les permite arrancar la cizaña. No debemos impacientarnos, les dice el Señor. Los segadores son los ángeles. Así que no hay que impacientarse. Ya nació la mala hierba, hay que dejarla crecer y al tiempo de la siega se separa. Él les dio una explicación cómo se tenía que hacer. Los ángeles recogerán la cosecha de los verdaderos creyentes, comparando al trigo con los cristianos y la cizaña con los hijos del malo. Muy bien. También el Señor se refiere en el mismo tiempo y en el mismo lugar de habitantes de la tierra de diferentes reacciones ante Dios. Unos rebeldes y otros temerosos de Dios. Y hay ejemplos bíblicos. Un bueno y un malo. Un rebelde y un temeroso de Dios. Ejemplo, allá en el Génesis, Caín y Abel. Más adelantito, allá en Esther, Amán y Mardoqueo. Ya cuando el Señor Jesús venía a nacer, allá en el Nuevo Testamento, Herodes el Grande y María. Esto nos enseña que en el mundo, todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, los que somos cristianos, todos en el mundo conviviremos los malos y los buenos, y que no debemos nosotros arrancar a los malos del mundo, sino que Dios es quien al final del tiempo hará la separación. Él es el juez. Él va a hacer la separación
al final del tiempo. Bien, la convivencia en la iglesia de los verdaderos creyentes y los que aparentan ser creyentes, porque hay unos de pantalla, hay unos que no son, que son lobos con piel de oveja. Esto nos enseña que nosotros debemos tener paciencia con los que no son creyentes y evitar lo siguiente. Primero, no debemos sacarlos de la iglesia a los que no creen. Nosotros debemos tener paciencia con ellos, no discriminarlos. También debemos tener una paciencia con aquellos que no muestran su espiritualidad, que son bien materialistas. Hay tanta gente así que llega a la iglesia a ver qué le regalan. No llega por oír palabra de Dios, por crecer espiritualmente, sino a ver qué consigue. Y así sucesivamente. Y de eso hay mucho entre nosotros. Muy bien. Ser nosotros cuidadosos y vigilantes con aquellos que se les notan malas intenciones, pero tampoco llegar a acosar a nadie, no acosarlo a nadie, sino que soportarnos los unos con los otros, dice el Señor. Y en este caso no tenemos que ser piedra de tropiezo para esa gente que todavía no ha decidido genuinamente, de corazón, seguir al Señor Jesús. Esto no implica que no debemos aplicar disciplina bíblica. Sí, es nuestra obligación hablar de la palabra de Dios a aquellas personas que tienen problemas de esta clase. Es importante que veamos, hay disciplina propia, nuestra. Y allá lo podemos ver, vamos a buscar allá en 1 Corintios 11 un pasaje bien conocido cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, que es 1 Corintios 11, en el versículo 28. Miren lo que dice, 11:28, dice, por tanto, pruébese, examínese, concientícese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Miren qué interesante. Para la cena del Señor, cuando estamos en la mesa del Señor, tenemos que estar nítidos, tenemos que examinarnos, tenemos que saber si somos dignos, tenemos que arreglar nuestros problemas con el hermano con quien tenemos roncha, que tenemos roce, arreglarlos para venir bien, de acuerdo con los demás, a tomar la cena del Señor. Pero también allá en Mateo 18:15 hay algo también bien importante. Vamos a Mateo 18:15. Allá acabamos de estar en Mateo y aquí regresamos a Mateo y vemos en el versículo 15 del capítulo 18 que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En privado hay que reprender. Si él te oye, has ganado a tu hermano. Pero si te dice, no tengo nada que hablar con vos, no, lo perdiste. Pero si él es atento y oye lo que le vas a decir, si le vas a pedir perdón, si te vas a disculpar, si vas a arreglar la situación, el malentendido, y el hermano atiende, gloria a Dios. Dice en el 18, ¿en dónde estamos?
¿Dónde estamos? Estamos en el 18:15, en el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si te hace algo malo tu hermano, ve, repréndele estando en privado, solo los dos. Si te atiende, si te oye, has ganado a tu hermano, gloria a Dios. Pero si no oye, ya vamos a ver qué pasa. Bien, vemos que hay que reprender a nuestro hermano. No se deja pasar, pero si es que ellos, pobrecitos, no son cristianos y les vamos a aguantar. No, hay que enseñarles, hablarles del Señor. Pero también dice allá en Mateo 18, 17, la disciplina en cuanto a la iglesia. Cuando hay problemas entre hermanos, ya dijimos cómo va, lo vamos a arreglar en privado. Pero si este fulano no quiere nada de nada, entonces lo tiene que ver a nivel de iglesia. Y veamos qué pasa siempre ahí. Estamos en Mateo 18 y lo vamos a ver en el versículo 17. Miren lo que dice. Si, vamos desde el 16. Si este hermano no te oye, toma aún contigo a uno y otro, a dos hermanos de testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste que estás tratando de arreglar la situación. Ahora vamos al 17, que es el que aquí dice a nivel de iglesia. Si no los oyere a ellos tampoco, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué pasa? Entonces definitivamente marcado el hermano no es cristiano. Tenlo por gentil y publicano, dice aquí. Gentil era la persona que no era del pueblo de Dios. Publicanos eran los malandrines, mafiosos, que le robaban al pueblo para dárselo al imperio romano. ¿Se dan cuenta? Así lo vamos a calificar al hermano que no atiende, que no es cristiano, que solo ha llegado por ver qué consigue en la iglesia, que solo es pantalla, que agarra una Biblia, se la pone, la abraza y llega, ay, el cristiano. No, no es cristiano. El cristianismo vive, es un estilo de vida que tiene que notarse. Y ese modo de vivir es el que le agrada a Dios. Es la conducta, es el testimonio que debe tener todo hijo de Dios. Veamos además allá en 1 Corintios 5:5. Esto me parece triste, miren, en 1 Corintios 5:5. Esto yo creo que no se da, pero que si Pablo lo mencionó a estos corintios, que eran cosas serias, estos corintios eran los más carnales de los que habla la Biblia. Y acá en 1 Corintios 5:5, miren lo que dice. Dice Pablo, hay un fulano aquí que tiene muchos problemas, ha hecho mucho relajo, ha cometido hasta incesto, está teniendo relaciones sexuales con la mujer del papá, supuestamente no es la mamá, ¿verdad? Así dice, que hay que decirle, hay que aconsejarlo, hay que ayudarlo, pero veamos en el 5 dice, el tal, si él no atiende, si por más que se le diga, no tiene remedio, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto que no vale nada, además, vean, la carne no vale nada, se la comen los gusanos, lo que vale es el alma, el espíritu que regresa allá a su creador, si somos cristianos, y si no, pues van del papá de ellos, ¿verdad? Que si no es hijo de Dios, ya sabemos de quién es hijo. Entonces aquí dice, ese se ha entregado a Satanás para que destruya su carne, pero a fin de que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo? Así como con Job, que le dijo, toca todo lo que querrás, su carne, toca su cuerpo, menos su alma, porque esa es mía, dice el Señor. Aquí este fulano tenía muchos problemas,
pero estamos viendo que nos guste o no nos guste, era del Señor. Aquí le dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Y miren quién era, un gran malacate, pero como la soberanía del Señor ni usted ni yo las entendemos, Él es el que manda. Y aquí está explicando cómo. Bueno, que se muera, que acaben con su carne, pero su espíritu será salvo. Esto no lo entiendo. Ahorita no lo podíamos explicar por cuestión de tiempo. Pero cuando hablamos de la salvación, soteriología, el estudio de la salvación para vida eterna, ahí se entiende. ¿Qué debemos hacer? Leamos la palabra, leámosla conscientemente, estudiemos si es posible, investiguemos. Dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y dice el Señor, ella es la que da testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Es bien interesante que nosotros tengamos una idea de lo que verdaderamente es nuestro ser. Cuando se lo entregamos al Señor, se lo tenemos que entregar completo. Cuerpo, alma, ¿cómo es? Alma, cuerpo y espíritu. Sí, ese cuerpo tripartito debe ser completo para que el Señor controle todo lo que nosotros hacemos. Y todo será para nuestro bien. Así que esta parábola nos enseña que mientras nosotros estemos en este mundo, tendremos que convivir con los que no son cristianos, con los que no piensan igual que yo, en los que no tienen temor de Dios, en los que no alaban a Dios, alaban a otra cosa. Entonces, con ellos tenemos que convivir, sea en la vida fuera de la iglesia, que nosotros tratemos con esta clase de gente, y también en la misma iglesia hemos visto dentro de la iglesia problemas. También debemos desarrollar la paciencia, esperando que Dios será el que al final va a ejercer un juicio, y un juicio justo, tal como Él es, justo en dar su veredicto, darle a cada quien lo que se merece. Estamos nosotros sabedores que con estar tratando de impacientarnos, así como los discípulos, arrancamos ya la cizaña, podemos nosotros decir, ay, esta persona es por demás. No, dejémosla, expliquémosle, ayudémosle, modelemos, seamos un ejemplo para que estas personas reconozcan al Señor Jesús como verdaderamente Él es. Él nos creó a su imagen. Nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios por medio de la compra que hizo el Señor Jesús cuando vino a entregar su vida, su sangre de precio por cada uno de nosotros. Lo reconocemos, lo creemos, lo aceptamos, lo declaramos que Él pagó por mis pecados. Si lo reconocemos y nosotros nos entregamos al Señor, gloria a Dios, estamos en el buen camino. Así que, hermanos, hemos hablado de la impaciencia. Muchos somos impacientes, la mayoría. Y tendríamos que ser pacientes porque si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo de Dios que da frutos. Y uno de los frutos que da Él es la paciencia. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que el Señor nos ayude.
Padre Santo, bendito y misericordioso, la gloria es tuya, mi Dios. Gracias, Señor, por permitir que sigamos leyendo tu palabra, que la tengamos en nuestra mano y la podamos compartir con la gente que oye, con la gente que ve, con la gente que tiene el deseo de poder escuchar por este medio. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a estar capacitados para hablar de tu palabra y no venir aquí a pararnos a hablar herejías. No, Señor, reprendas. En el nombre de Jesús te estoy pidiendo tu misericordia. Guárdanos en el hueco de tu mano bendita y permite que podamos seguir adelante hablando de ti mientras podamos, mientras tengamos vida, mientras nos permitas estar en esta tierra. Muchas gracias, mi Dios amado. En el santo y bendito nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bendito por siempre, Señor.